dos experiencias. Una lleva por título Nominada para el despido y dice así: no sé lo que duraré en mi empresa. Cada viernes tengo que mirar el móvil para ver el mensaje que me sentencia o me encumbra. Trabajo envasando complementos alimenticios, pastillas de muchos tipos, perlas con aceites esenciales y un sinfín de vitaminas. Trabajo en el metal, a turnos. Nunca más de un año para quedarme. Mientras hacía tiempo volvieron a llamar, decidí buscar otro empleo, necesitaba independencia económica y fui a una empresa de trabajo temporal que me quitó para las labores de empaque. Tampoco aquí llegaré a trabajar un año entero. Los contratos son de lunes a viernes. Si lo haces bien te vuelven a llamar y te cambian de sección. Si hay que sacar algún encargo, como ahora, que han lanzado un producto nuevo, alargan las jornadas. El ambiente es de incertidumbre, de nerviosismo y malestar. Los viernes me aprieta el pecho, me pongo de mal humor. Tengo 45 años. No sé poder a los pagos necesarios. Reparar el coche en caso de que se estropee. Todos los viernes, al acabar la semana laboral, mientras nos cambiamos en los vestuarios, está prohibido salir a la calle con el uniforme, mis compañeras y yo nos damos prisa para comprobar el móvil. Es la agonía de todas las semanas. En la fábrica nadie te dice nada. Entre nosotras hacemos apuestas sobre quién será nominado para irse. Quien molesta o le tiran. Los sindicatos han intentado entrar, pero no lo han tenido difícil. Nadie abre la boca. Hay que caerle bien a la encargada para seguir trabajando. Todo esto es legal, lo permite la legislación. La gente más joven no piensa en luchar por un trabajo con los jefes. Hay quien ha reclamado porque no le han pagado lo que debían y todavía está esperando. Debemos unirnos para reivindicar lo que es justo, encontrar la manera de organizarnos y luchar por unos derechos laborales dignos, no para nosotras y nosotros, sino para todas las personas. Si no, la estabilidad laboral que te da tranquilidad económica seguirá siendo un sueño imposible. Y esta otra experiencia lleva por título Condenada a la precariedad. Me llamo Victoria, tengo 30 años, provengo de una familia humilde, mis padres son jornaleros, mi padre suele tener trabajo y mi obrera. Decidí que quería estudiar magisterio. A mi padre no le gustó mucho la idea porque opinaba que colocarse era difícil. ¿Y qué razón llevaba? A los 21 años terminé mi carrera y comencé a opositar. Me vendieron la moto, es decir, me vendieron el cuento de que si estudiaba mucho, de que si dedicaba mi tiempo y fuerzas al estudio, conseguiría una plaza. En 2011 me presenté por primera vez con una nota de 8,37. Luego hubo una segunda vez, una tercera, una cuarta vez, esta vez está en Madrid, donde quedé la sexta de mi tribunal y una quinta con 8,5. Nunca he trabajado. Este año, según el sindicato, no trabajaré. El año que viene no lo sé. Me han dicho que hay estadísticas, pero prefiero no mirarlas. Durante estos años estudiando oposiciones he ganado mucho. He ganado el saber que soy fuerte, que soy valiente, que tengo capacidad de esfuerzo, evidentemente. También he perdido otras cosas, realización de mi proyecto de vida. En este tiempo he echado currículums en un lado y otro, tiendas, supermercados, alguna fábrica, no me llamaban de ningún lugar. Durante todos estos años he dado clases particulares que me da para vivir más o menos. Ahora he conseguido formar una vida en común con mi novio de toda la vida. Después de 10 años, por fin vivimos juntos. Es muy bonito poder llevar una vida en común con la persona que amas, pero da miedo el no saber qué ocurrirá mañana. Pues como insiste el Papa Francisco, la realidad es más importante que la idea. La intención de este rato es que nos sirva para tener una mirada a la realidad que nos permita reflexionar sobre ella
para volver a esa realidad con fuerza transformadora. Estas dos situaciones son las situaciones que caracterizan la vida de muchas trabajadoras y trabajadores, situaciones ante las cuales la Iglesia no es indiferente. Papa Francisco en varias ocasiones, volveremos después sobre ello, ha puesto sobre la mesa la importancia de un trabajo decente, que vamos a recordar ahora con dos vídeos de estos sencillitos que él ha venido haciendo. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Bueno, pues un poco lo que pretendíamos en este primer momento es situarnos, pero bueno, pues como lo que también es importante ser un poco educado, algunos nos conocemos, otros no, sí que me voy a presentar, sobre todo para los que no hemos tenido todavía la oportunidad de conocernos. Yo me llamo Goyo. Soy militante cristiano de la Hermandad Obrera de Acción Católica, participo también en el secretariado de Pastoral Obrera de la diócesis y trabajo como educador social en Cáritas Diocesana de Valladolid. Además soy vecino de La Victoria, en donde participo en su movimiento vecinal y en la parroquia que da nombre al barrio, la parroquia de Nuestra Señora de La Victoria. Mi intencionalidad no es hacer nada de rango académico, yo no tengo capacidad para eso, sino aportar, como os decía, alguna reflexión que nos pueda servir para hacerla comunitaria y sobre todo para motivarnos en la lucha por un
por un trabajo decente. Hay multitud de bibliografías sobre la temática del trabajo y la pobreza, tanto de Cáritas, de la OA, del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal. Justicia y Paz tiene también otra cosita sobre las nuevas tecnologías y el trabajo. Es decir, que hay materia suficiente para ya desde un punto de vista más académico, más de estudio, poder profundizar en ello. Como digo, pues mi pretensión es mucho más humilde y mucho más sencilla. Un poco el esquema a seguir que había pensado sería pues pararnos a tomar conciencia de la centralidad que el trabajo tiene en la cuestión social, una pequeña mirada a la realidad de hoy, repensar algunos temas en relación al trabajo, poner sobre la mesa algunas cuestiones que están al debate ante esta situación de trabajo y pobreza, para pararnos al final a insistir en la apuesta por un trabajo decente. Vamos entonces con este primer punto. El trabajo no es una cuestión secundaria, ni una moda ahora de Francisco, ni nada que resulte bueno, pues algo que nos tenga que llevar a decir, bueno, pues bien, está esto del trabajo, además ahora que está el paro, la pandemia y sus efectos, etcétera, pues bueno, pues como cristianos vamos a dar una vuelta a este tema, ni mucho menos. El trabajo es una cuestión central dentro de la doctrina social de la Iglesia. Es más, podríamos afirmar que es el motivo del nacimiento de esta sistematización del pensamiento social de la Iglesia. La Rerum Novarum de León XIII marca, digamos, ese inicio de la doctrina social de la Iglesia como disciplina ordenada y organizada, y precisamente esa encíclica tiene como temática la cuestión obrera, tratando de responder a la situación que los obreros del momento vivían. Esa preocupación por decir una palabra acerca del trabajo se ha venido manteniendo. Tuvo un momento muy importante y quiero hacer referencia a ella porque este año celebramos el 40 aniversario con la labor en exercens del Papa Juan Pablo II. También recogió Benedicto XVI esta preocupación por el trabajo, sobre todo en Caritas in Veritate, y como sabemos, pues para el Papa Francisco pues está siendo una de las preocupaciones que está expresando en público. Tal es la centralidad y la importancia que tiene el trabajo que nuestros hermanos obispos en su documento La Iglesia Servidora de los Pobres, cuando habla de los principios de la doctrina social de la Iglesia, expresamente añaden uno que no suele ser habitual cuando se exponen estos principios, que es el derecho a un trabajo digno y estable, sumado a los otros 5 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, estamos ante una cuestión, insisto, que es central y para nada con un carácter secundario. Os decía, para el Papa Francisco esta es está siendo una preocupación muy significativa, y no solamente a nivel de discurso, sino sobre todo en cuanto a praxis pastoral. Son conocidos de sobra sus encuentros con trabajadores más distantes, en diferentes empresas, como con los trabajadores más cercanos del propio Vaticano.
ha tenido ya varios encuentros con los movimientos populares, varios encuentros con los movimientos sindicales y pues es también enorme las referencias que en diferentes discursos, etcétera, pues va haciendo. Simplemente por quedarnos con lo que al respecto menciona en Fratelli Tutti, dice ahí como el trabajo es la gran cuestión, es el gran reto, en el número 162. El gran tema es el trabajo. El reto que tenemos es permitir a todos los seres humanos una vida digna a través del trabajo. Y por eso él se marca y dice, el objetivo que tenemos es lograr que la organización de la sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y esfuerzo. Y aquí introduce un elemento que es importante y que después comentaremos, que tiene que ver con no reducir el trabajo simplemente a un empleo. De ahí ese planteamiento de que cada persona de alguna manera pueda aportar sus capacidades y esfuerzo a toda la sociedad. Es más, desde que es imposible pensar en otra humanidad si no pasa por un trabajo para todos. En el número 127. Es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. El trabajo como un elemento fundamental. Uno de los vídeos nos hablaba de la economía y el Papa insiste en que la economía, las políticas económicas tienen como finalidad principal asegurar un trabajo y un trabajo decente para todos. Es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Para ello, el Papa reconoce que juega también un papel muy importante el empresariado. Un empresariado que esté al servicio del trabajo humano y no del capital. En el número 123 dice, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Y después también en algunos momentos hace referencia a las economías populares y cómo tenemos que aprender de ellas, sobre todo para que el planteamiento que hagamos de un desarrollo humano integral supere, nos dice el Papa, esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Y eso esto lo dice después de hacer una referencia a esas economías populares promovidas y en las que se organizan los sectores más débiles de la sociedad en torno a los movimientos populares que precisamente buscan y apuestan por un trabajo que dé dignidad a la vida de las personas. Por tanto, insisto, no estamos ante un tema secundario, no estamos ante un tema coyuntural, estamos ante una cuestión que es también central para nuestra fe y para nuestra vida como creyentes en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí también van surgiendo cada vez más estadísticas
va habiendo más datos en un momento en donde todavía podemos decir que estamos metidos en medio de la niebla que ha ocasionado la pandemia y que no nos permite tener todavía una visión pues ni mínimamente clara de lo que está ocurriendo en estos momentos y sobre todo de lo que puede ocurrir en el futuro más inmediato. No obstante, en medio de esa niebla sí que hay ya como unas constantes, como unas circunstancias que de alguna manera nos apuntan que para alguna parte de la población pues la situación no pinta bien, ¿no? En lo que a este momento a este encuentro que estamos teniendo nos preocupa, pues hay dos realidades ciertamente que tenemos que tener muy en mente. Una es la realidad del desempleo y otra es la realidad de esas personas que aun teniendo empleo no logran salir no logran salir de la pobreza. Y esto es importante porque todavía y por la edad media que veo de las personas que estamos conectadas, tenemos como muy interiorizado eso de que un trabajo pues ya te permite vivir. Y sin embargo, hoy no está siendo así. Así como nos resulta mucho más claro la evidencia de que si no hay trabajo no hay ingresos, la otra realidad todavía quizás nos cuesta interiorizarla y todavía pues seguimos pensando que si una persona encuentra un empleo ya tiene garantizado. Pero como digo, no es así. El dato que se está manejando ahora es que hay un 33% de las personas que podemos considerar bajo la categoría de pobres que están ocupadas. Es decir, uno de cada tres personas que catalogamos como pobres son personas que tienen empleo. ¿Cómo se está comportando ahora el empleo? Bueno, pues esto tampoco hace falta insistir mucho. Sí que se había producido hasta 2019 un ligero remonte en el empleo, de tal manera que lo terminábamos con el 13,78%, pero nos llegó la pandemia y entonces ya desde el primer trimestre del año pasado, 2020, hasta el último dato, perdón, es el dato de la EPA publicada en el tercer trimestre de 2020, hemos visto cómo el empleo ha seguido subiendo, de tal manera que entonces se hablaba del 16,26%. Aquí hay uno de los colectivos que se ven especialmente afectados, junto a otros, que es el de los jóvenes. Los jóvenes han venido sufriendo una constante marginalidad en el llamado mercado laboral español en los últimos años. Han sido de los más afectados también por la crisis del 2008, en donde la tasa de desempleo juvenil, pues si recordáis, empezó a subir como con la espuma, de tal manera que se empezó a hablar y se sigue hablando de que existe una brecha generacional. El dato así más fuerte fue en 2013, en donde con una tasa general de desempleo del 24%, a los jóvenes les afectaba en un 56%. Sí que es verdad que esa brecha progresivamente se fue reduciendo, pero de nuevo el impacto que ha provocado la crisis económica motivada por la pandemia pues vuelve a tener a los jóvenes entre las víctimas más señaladas, de tal manera que en este momento pues tenemos un 40,4% de desempleo juvenil frente al 14,9% del resto de la población. Las cifras
son lo de menos. Lo importante es pensar en la conciencia del drama que eso está suponiendo para, como nos contaba una de las experiencias que leíamos al principio, para que estos jóvenes puedan construir un proyecto vital personal, un proyecto vital familiar y sobre todo el poder encontrar un lugar en medio de esta sociedad, ¿no? Insistimos en ese otro dato, ya no solo del desempleo, sino de los trabajadores pobres, que es otra realidad que también va creciendo entre nosotros. En 2019 claro, ya encontrábamos con el 13,2% de las personas que se encuentran en situación, que teniendo trabajo se encontraban en situación de desempleo. Ocupando pues una merecida tercera posición como el país europeo con más trabajadores y trabajadoras pobres. Esa situación, pues lógicamente se ha visto agravada con la aparición de la pandemia. De tal manera que Cáritas nos ofrece en ese análisis de las personas a las que se está atendiendo y acompañando el dato de que en el conjunto de España casi 2,5 millones de personas son trabajadoras y a la vez pobres. Aquí fundamentalmente el factor que influye es que hay una precarización laboral que es lo que hace que las personas estén en una situación de vulnerabilidad y que ante cualquier movimiento en la sociedad pues acaben cayendo, acaben sufriendo, pasando a esa situación de vulnerabilidad a exclusión social. Bueno, pues estos serían como algunos datos. Hay otro que es importante en todo lo que hace referencia a la precarización laboral, que es que parte de esos trabajadores pobres se encuentran dentro de la economía formal, es decir, que de alguna manera está siendo, como también nos decía otra de las experiencias, una precariedad legalizada, reconocida y mantenida. ¿eh? Y después hay otra parte que lógicamente pues son las trabajadoras y trabajadores más precarios, que son los que se encuentran en la economía sumergida y en otras formas de fraude laboral que por supuesto pues acompañan también van acompañados del fraude fiscal. Lo hemos visto en algunos colectivos, como el de las empleadas de hogar, que se han encontrado, al ser uno de los colectivos que trabaja en esta economía sumergida, sin posibilidad de ningún tipo de apoyo social. Parte del sector de la hostelería, y ahora me refiero a los trabajadores, que como todos sabemos, pues suele haber una parte que va vía salario legal y otra vía que va por salario en negro, y entonces después por las prestaciones que han podido haber pues eran menores, con lo que entonces bueno, pues produce un suma y sigue que además en este tiempo de la pandemia se ha venido agravado por otro factor, que es la propia enfermedad, de tal manera que para lo que a algunos, bueno, pues nos podría resultar normal, nos contagiamos de la COVID y nos quedamos en nuestra casita para recuperarnos y para no contagiar a otros. Para quien se encuentra en estas situaciones de precariedad laboral, eso es un lujo casi podemos decir que inasumible, porque quedarse en casa significa no trabajar significa... No, bueno, ahora no sé qué estoy escuchando,
Perdonad. Te escuchamos bien, ¿eh? Vamos, a veces un poco entrecortado, pero te escuchamos bien. Bueno, es que se me habían metido no sé qué sonidos por medio. Os decía que claro, que es cuidarse en este tiempo de pandemia, pues para algunos sectores, pues está de trabajadores precarios, es un lujo que roza lo imposible, porque eso significaría que no entrara ningún ingreso en sus casas. Pues este es así a grandes rasgos algunos de los datos que como un esbozo que nos permita situarnos ante la realidad en la que nos encontramos. Esto, entre otras cosas, no ahora. Quizás esto de la situación de la pandemia, incluso la crisis del 2008, aceleró esa necesidad que al final no se acabó de concretar, y es la necesidad de repensar todo lo relativo al mundo del trabajo. Y el primer elemento que tenemos que tener como muy presente, y esto sí que es también muy importante para las personas que se dedican al estudio de la ciencia económica, es que el trabajo no lo podemos considerar como un factor económico más, igual que pueda ser el capital, la tierra, etcétera. El trabajo, uno de las desviaciones que ha producido el capitalismo es precisamente esta: situar el trabajo como un factor económico más, y además el factor económico más débil, porque cuando una empresa se encuentra en problemas, pues lo primero que se hace es tocar las condiciones de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores. Y no es un factor económico más porque está realizado por personas, por seres humanos concretos. Detrás de las cifras que se manejan están historias como las que hemos leído al principio. No son realidades abstractas. Detrás de cada una de esas cifras, detrás de cada uno de los porcentajes, hay situaciones de dolor y sufrimiento. Por eso no las podemos manejar alegremente y decir, como pues a veces se dice, ya esto ya va bien porque va bajando la situación o los datos de desempleo. Pues eso es una falsedad, porque mientras haya solamente una persona que se vea afectado por ello, tiene que ser una preocupación para el conjunto de la sociedad. Y nosotros desde la Iglesia esto lo tenemos que reiterar por activa y por pasiva. El trabajo humano tiene su valor central en las personas, que son quienes lo realizan. Un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta, por lo menos a mi juicio, en este repensar el trabajo, es recuperar el auténtico sentido que tiene el trabajo. Afortunadamente, en este sentido, muy minoritario todavía, pero hay algunas personas que dentro de la Iglesia van haciendo de nuevo reflexión teológica acerca del trabajo. Como sabemos, el trabajo no es solamente la realización de un empleo para poder obtener unos ingresos, que también lo es eso. El trabajo fundamentalmente tiene que ser una manera de que la persona desarrollemos nuestras capacidades poniéndolas al servicio del bien común, junto a otros en una actividad organizada, que es lo que llamamos empresa, para generar todos aquellos bienes y servicios que respondan a las necesidades. Y reitero la palabra necesidad, no a los deseos, apetencias, etcétera, a las necesidades que tenemos como sociedad, que tenemos las personas. Para nosotros, y por no detenerme mucho en este sentido del trabajo, y además es una manera de participar, de asumir ese encargo que en el relato de la creación nos hace el Padre Dios de cuidar y desarrollar esa creación, esa tierra que pone al servicio nuestro para atender, insisto mucho en ello, las necesidades de todos y cada uno de los seres humanos. Y el trabajo también nos ayuda a construir, utilizando las palabras del Papa, esa amistad social, esa fraternidad que pueda hacer de la humanidad una única humanidad, porque
nos permite sumarnos unos a otros, nuestras capacidades, nuestros valores para cosas nuevas. Por tanto, este sentido del trabajo es muy importante que lo recuperemos y que no nos quedemos únicamente reducido a el trabajo, a un empleo, que es otro de los temas que tenemos que repensar acerca del trabajo. Afortunadamente, la economía feminista nos va ayudando a reconocer que el trabajo es mucho más que esa actividad que hacemos en un determinado momento. Junto a esa actividad productiva, que es necesaria y que es importante, está también todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidados, que esta pandemia nos ha redescubierto como fundamentales y que tienen que tener el mismo valor que ese trabajo que llamamos de empleo. Pero también después hay otros trabajos que son también muy importantes porque ayudan a esa construcción de otra sociedad, que son los que tienen que ver con la dedicación a construir sociedad. A construir sociedad pues a través de la actividad asociativa, de los voluntariados, etcétera. Eso también es una manera de trabajar. Entonces, este es otro aspecto que tenemos que pensar, cómo logramos superar la reducción del trabajo a un empleo. Y otro tema en este repensar el trabajo es la vinculación del trabajo y familia. Entender que el trabajo no lo realiza un individuo, un sujeto, sino que tiene que ver mucho con la vida familiar. Y en ese sentido, pues hay que recuperar o hay que promover un trabajo o una manera de organizar el trabajo que permita y favorezca los derechos familiares de las personas y los derechos sociales de las familias. Un trabajo que permita a las personas su derecho a ser madre y padre. Un trabajo que permita el derecho a formar, mantener y desarrollar una familia, a cuidar de las personas mayores, a educar a los hijos, a mantener las relaciones de pareja, a que podamos desarrollar nuestra propia vocación, que facilite un compromiso político, sindical, social, cristiano. En definitiva, a que garantice ese ejercicio de los derechos familiares de las personas. Y decíamos también un trabajo que facilite y que promueva los derechos sociales de las familias, de tal manera que no haya contraposición entre familia y trabajo, que el trabajo que se realice sea digno, permita los ingresos suficientes para que la familia pueda vivir con dignidad y que además facilite ese trabajo el acceso a otros derechos como son la vivienda, la educación, la salud, atender cuando hay una situación de desempleo, invalidez, jubilación. Por tanto, repensemos este sentido del trabajo. Pero claro, mientras repensamos esto, sí que no podemos perder de vista la realidad, y la realidad es esa vinculación de trabajo y pobreza. Y la realidad es que hay personas que, tal y como están organizadas las cosas, va a ser imposible que tengan un empleo. Además, se nos añade otro elemento que pues esta situación de pandemia yo creo que nos ha descolocado, que es la aparición de las tecnologías de la comunicación vinculadas al trabajo, que va a suponer la necesidad de menos puestos de trabajo y la desaparición de otros trabajos que hasta ahora estaban realizando personas. Entonces, ¿cómo responder a ese empobrecimiento, a esas situaciones de pobreza de los trabajadores? Pues hay varias propuestas que están ahí, que
bueno, pues que hay que darle también una vuelta para ver en qué medida pueden responder a esta situación. Yo simplemente pues voy a señalar cuatro que me parecía que eran importantes, ¿no? Por una parte, y a veces en contraposición hay dos propuestas. Una es la de la garantía de ingresos que se ha venido concretando en la renta, en la propuesta de una renta básica, y digo que a veces en contraposición con la propuesta del trabajo garantizado, es decir, garantizar que todas las personas pueden desarrollar una actividad laboral para poder obtener los ingresos. En esto, bueno, pues hay socialmente pues mucha reflexión, debate, a veces pues una cierta polarización, que yo entiendo que no es bueno, porque seguramente que en un proceso de transición pues cada una de las dos propuestas, la de la garantía de ingresos y el trabajo garantizado, pues tiene aportaciones interesantes que incluso en paralelo se podrían poner en marcha. Una segunda propuesta es todo lo que tiene que ver con el reparto del trabajo. Esto no es tampoco nuevo, viene ya de muy atrás, pero que no ha acabado de concretarse debido a las sucesivas crisis que hemos venido padeciendo. En definitiva, la propuesta es trabajar menos para poder trabajar todos, lo cual plantea pues una nueva manera de hacer la redistribución de la riqueza que se genera para que efectivamente pueda llegar a todas las personas. En tercer lugar, otra propuesta para hacer frente a este empobrecimiento de los trabajadores es una clara apuesta por la economía social, y en particular por la economía solidaria. Una economía que responsabiliza a los trabajadores de su puesto, de su propio lugar de trabajo, nos responsabiliza a los consumidores de nuestro dinero, los productos que compramos, etcétera. Una economía solidaria que tiene como uno de sus principios precisamente el que el trabajo sea un trabajo digno y decente. Y por último, como otro elemento que a título personal me permito aportar para responder a esta situación que está sufriendo el mundo del trabajo, es la promoción del movimiento sindical. Es necesario que haya una transformación de las organizaciones sindicales que todavía vienen funcionando con el esquema de la fábrica para que puedan ser significativos y cercanos a las nuevas realidades que se están dando en el conjunto de la sociedad. Más un movimiento sindical que establezca alianzas con otros movimientos y en particular, pues a mí me parece muy importante con el movimiento vecinal, de tal manera que los lugares de trabajo y los lugares de vida de las trabajadoras y trabajadores pues sean lugares dignos, lugares que permitan el encuentro y sobre todo algo muy importante que quizás el movimiento obrero ha ido perdiendo, que es la formación, la toma de conciencia de las propias trabajadoras y trabajadores para poder hacer frente a la colonización que el pensamiento capitalista, que la ideología liberal, hedonista, etcétera, pues ha ido tomando forma dentro de las propias familias, de las propias organizaciones, de los propios lugares de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y ya para terminar, como veo que nos hemos ido un poco, simplemente pues hacer mención, que es lo que os propongo, que ahora si os parece pues podemos tener un diálogo al respecto. Digo, hacer una opción clara una apuesta clara por un trabajo decente, por un compromiso por un trabajo decente.
un trabajo decente que ya el Papa Juan Pablo II, con motivo de, el jubileo de los trabajadores en el año 2000, hizo una llamada mundial a él, que después el Papa Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, pues recogió y acogió en el número 63 de la encíclica. Dice acerca de qué es el trabajo decente. Dice: es la expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Asocia a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Evita la discriminación, respetando a todos los trabajadores y trabajadoras. Permite satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Defiende que los trabajadores se organicen libremente para hacer oír su voz. Deja espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Asegura una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Como decíamos antes, el Papa se hace eco de la importancia del Papa Francisco, de esta necesidad de un trabajo decente, y por eso el encuentro con los movimientos populares de 2015 en Bolivia, en Santa Cruz, ahí cuando se dirigió a ellos, pues les decía y nos dice: no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima de la persona. Pues bien, pues para cambiar eso, pues en la Iglesia española nos hemos organizado en torno a una iniciativa que es la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, en la que pues, participamos varias organizaciones, entre ellas Justicia y Paz, que recoge de alguna manera las propuestas que hace la Organización Internacional del Trabajo para asegurar un trabajo decente, que es, en primer lugar, crear trabajo. Si no existe el trabajo, pues difícilmente puede ser decente. Que haya una garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Que haya una extensión también de la protección social para aquellas situaciones en donde no puede haber un empleo, y una promoción del diálogo social. Y desde ahí, pues la iniciativa nos dice que defender hoy el trabajo decente es poner en el centro a la persona, en primer lugar, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar el trabajo desde lo económico y los intereses de unos pocos. En segundo lugar, plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo. En tercer lugar, luchar por condiciones dignas de empleo. En cuarto lugar, articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso, y este es un elemento muy importante porque precisamente algunas de las personas que están haciendo esa reflexión teológica sobre el trabajo tienen como punto de partida el domingo y el sentido del domingo, que para nosotros como creyentes es central. Y quinto, luchar por la defensa de los derechos humanos y desvincular derechos y empleo. Es decir, que no sea el empleo el que facilite el acceso a determinados derechos, sino que sea el hecho de ser una persona y las necesidades que pueda tener. Entonces, bueno, como os decía, pues hasta aquí la reflexión que quería compartir con vosotros. Lo que pasa que da la sensación de que eso también nos está llegando a nosotros. Es decir, muchos trabajadores ya no compiten, entre comillas, por un trabajo con los que tienen a nivel local, sino que están compitiendo con otras situaciones laborales a nivel global, ¿no? Eso por un lado. Y dentro de esas situaciones globales de competencia, donde está produciendo, digamos, esos efectos, lo que tenemos también es que hay muchos lugares donde, por ejemplo, todo el tema sindical es un tema que se está ahogando.
yo pongo en el sector de la industria electrónica, hay muchas industrias electrónicas o hay muchas empresas electrónicas que se caracterizan por intentar impedir o impedir directamente la sindicalización de los trabajadores, ¿no? Como ejemplo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, más a nivel teórico, más a nivel de conceptualización, etcétera, y yo quizás ahí sé que te he oído comentarlo, ¿no? Es decir, pero que me parece significativo. Es decir, está el tema un poco más ideológico, desde el punto de vista del liberalismo. Aquí lo que es importante es la igualdad de oportunidades. Pero una vez que uno tiene igualdad de oportunidades, es el individuo el que está a su suerte, ¿no? Entonces, es muy fácil culpabilizar al propio individuo de lo que le sucede. Es decir, aquí, si trabajas, conseguir pues una buena situación. Y si no tienes esa buena situación, al igual que podía suceder dentro de la iglesia o sucede dentro de la iglesia, es decir, si tú tenías algún tipo de problemas es porque has ido contra Dios, ¿no? Pues esto es, si tú tienes problemas laborales es porque no has sido suficientemente eficaz, no has trabajado lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es decir, hay una corriente ideológica que tiene esto bien situado. Entonces, bueno, digamos estos dos planos, el plano de la globalización y el plano un poco ideológico, situarlo también, ¿no? Introducirlo, o bueno, no sé yo si me puedes un poco comentar, ¿no? de estos dos aspectos. Sí, vamos, es completar también lo que comentabas. Precisamente por esto último que comentaba Santiago, había escogido yo una de las experiencias, la de esta mujer que quería ser maestra porque se había creído el cuento de que con el esfuerzo iba a lograr un trabajo que le permitiera una posición social. Bueno, pues eso es verdad que está muy interiorizado y cuando nos vamos a la realidad pues vemos y comprobamos que efectivamente no es así. Tanto es así que en los últimos informes FUESA y en particular en el último se insiste mucho en cómo el ascensor social está totalmente averiado. Es decir, no hay posibilidad. La posibilidad que algunos, como es mi caso, de una familia totalmente obrera y trabajadora, pues pudiéramos llegar pues tanto a estudiar como pues a tener una cierta posición o tranquilidad económica, eso en este momento no existe, obviamente. Entonces, ese ascensor social está completamente parado y muy difícil que encontremos el mecánico que lo pueda arreglar. Y cuando yo planteaba la necesidad de revitalizar el movimiento sindical, precisamente era uno de los aspectos en donde hay que profundizar y donde hay que ir dando pasos es en la internacionalización de nuevo de ese movimiento sindical, de tal manera que se tenga esa perspectiva más universal, más global a la hora de la defensa de los derechos en cada lugar. El sindicalismo mayoritario, al menos en este momento, pues está como muy centrado en una, vamos a decir, de barricada y de que haya una menor reducción de los derechos de nuestros trabajadores, lo cual pues está siendo una labor muy de desgaste desde las propias organizaciones sindicales porque entre otras cosas no encuentran ni el apoyo de los propios trabajadores a quienes quieren o pretenden defender en no pocas ocasiones. Pero si no se trabaja en esa perspectiva más global, más internacional, pues va a ser muy difícil que haya esta transformación porque si no nos encontraremos pues con paradojas, por ejemplo, de que los sindicatos de Renault aquí en España estarán defendiendo el mantenimiento de la factoría de Valladolid y Palencia frente a sus organizaciones hermanas sindicales en Francia y en otros lugares que estarán haciendo lo propio, con lo que se produce pues un enfrentamiento entre los propios trabajadores. Vamos, que complementar esto que comentaba Santiago, simplemente. Creo que Ana quería comentar algo.
Sí, a ver, yo estoy viendo cómo el cambio es tan radical de lo que teníamos y lo que ahora se nos presenta, que me planteo si podemos seguir actuando con las categorías que hemos venido haciendo hasta aquí, ¿no? No sé hasta qué punto los sindicatos están un poco desprestigiados y las personas tendrán que buscar quizá otros canales de poder hacerse oír. El trabajo está cambiando enormemente, no sé, es que es tan diferente el panorama que se presenta de futuro y lo que hemos tenido hasta aquí que yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad, pero la mentalidad desde la educación. O sea, formamos personas para unos trabajos que no tienen nada que ver con lo que hemos tenido hasta ahora. Se van a encontrar con una sociedad totalmente diferente que tienen que construir ellos y yo me pregunto cómo se pueden formar esos canales de defensa de la sociedad en cuanto grupo, ¿no? No sé, bueno, una reflexión sin más. Sí, yo quería intervenir también de esto, comentario, y es que se me oye, ¿no? Me imagino. Sí, Pepe. Sí. Que me causa mucha desazón, ¿no? Oír siempre lo mismo. Mm, Y es que, bueno, renta básica o salario suficiente, trabajo digno. Es decir, el Papa en algunas ocasiones, en varias, ha puesto el dedo a la llaga y ha dicho que el principio inamovible que está rigiendo la vida en la Tierra es la propiedad privada, que es indiscutible esto, según ellos. Y el Papa ha dicho no. Y esto es la clave de todo. De aquí vienen todos los males, me parece a mí. ¿Eh? Que todas las economías y presupuestos y todo parten de esto. La propiedad, y ya vemos cómo se está concentrando la propiedad cada vez en menos manos. Y de ahí todo lo demás, Cáritas, Justicia y Paz, los comedores solidarios, las rentas básicas, trabajo digno, en fin, eh, todas esas organizaciones que se tratan de paliar los efectos de ese principio inamovible, pues les viene bien a ellos, porque se frena un poco el descontento social. Y esto que yo creo que sí que tenemos que hacer, todo esto, el trabajo de Cáritas, Justicia y Paz, los comedores estos, solidarios, el Padre Ángel y todo esto, está muy bien. Pero esto no es suficiente. Y el Papa lo ha dicho varias veces, que la raíz, ¿cuál es la raíz? Pero los párrocos, las iglesias, las conferencias episcopales, las pastorales, y eso no se mienta nunca, que a la raíz, y nosotros justicia y paz y todo eso tenemos que decir, debemos hacer esto porque, claro, no vamos a dejar a la gente morir de hambre o de eso. Pero, pero mientras no se solucione eso, y eso hay que decirlo claramente, ya lo he dicho más de una vez, yo en los años 60 sí que lo oía, de vez en cuando, y ahora no, porque se habla de la globalización. ¿Qué institución más globalizada hay desde hace cientos de años que la Iglesia? ¿Eh? Los sindicatos pues están poco globalizados, es verdad, pero más que la Iglesia. Pero la Iglesia se puede decir, el Papa lo ha dicho, pero las iglesias nacionales, las iglesias provinciales, eso, no han puesto el dedo en la llaga. Y eso es, incluso yo creo que hay mucha parte de la iglesia que están de acuerdo con ese principio, o no se atreven a tocarlo, o no quieren tocarlo, porque reciben también dinero de ellos. Entonces, me parece muy bien todo esto, pero yo creo que nuestras organizaciones eclesiales tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, esto no se soluciona mientras bajemos la cabeza ante el principio de la propiedad, es inamovible, intocable. Y ahí está el hecho, por ejemplo, en España,
que el otro día, no sé si la tercera parte o la cuarta parte de los pisos de Madrid son de grandes fondos de inversión y de eso, y cerraban y hay problemas de vivienda, y así todo. Esto es, yo creo que tenemos que cambiar de rumbo nosotros, aunque los sindicatos no cambien, pero es que la Iglesia tampoco. Sigamos al Papa. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario, Goyo, de estos comentarios. No, yo creo que mejor veo que hay por ahí alguna mano porque vamos, me parece más interesante el diálogo. Sí, doy paso a Chemi, venga. Muy buenas. Oye, Pepe, tienes una magnífica calidad de cámara y de transmisión, ¿eh? Estupenda calidad. A ver, no, era una curiosidad que quería preguntar a Goyo. Vosotros que os encargáis de las campañas de trabajo decente en Valladolid, en Cáritas también muy metido y tal, ¿vais por los colegios a hacer este tipo de campañas como se hace otro tipo de Día Mundial de algo parecido? Por los colegios, quiero decir, hasta bachillerato incluido, no nada de universidad y cosas de esas. La respuesta es sencilla, no. Se está haciendo lo que buenamente se puede en el ámbito eclesial y digamos que con el trabajo del día a día intentando crear conciencia al respecto, porque el tema este no es una cuestión de organizar más charlas y más conferencias y más, entiendo yo, sino que es el ir dando pasos y gestos concretos en ese sentido. Y eso sí que a mí me parece que es el reto que nos falta. Y además, bueno, pues también testimoniar que hay cristianos que estamos apostando por ese trabajo decente, que nos estamos implicando en iniciativas que ayudan a ese trabajo decente, que cuestionan también la manera de entender la propiedad y la propiedad privada. Vamos, evidenciar eso a mí me parece que es el reto real que tenemos. El otro, pues las capacidades pues son reducidas y después lo que la incidencia que tiene ese tipo de actividad en los centros y no responde a un programa continuado, pues no deja de ser una cosa anecdótica, por lo menos a mi juicio, que poca transformación va y puede generar. No sé, no estoy seguro de lo que dices, porque pasa una cosa. A ver, os cuento experiencias incluso de este miércoles pasado en clase. Vamos a ver. Yo creo que sí que tiene efecto el que tenemos aquí en paralelo a nosotros. Se supone que van a empezar a hablar o van a empezar a conectarse docentes, ¿no? Te hacía esta pregunta en realidad pensando en la otra cosa que tenemos organizada para docentes, que efectivamente tienes razón en que si es una cosa puntual no sirve para nada. Ahora, si sistemáticamente se introduce en las aulas una preocupación por el trabajo decente, se celebra el Día del Trabajo Decente, pero a continuación otra serie de actividades, yo creo que esto hay que recordárselo a los profesores y hacerlo. Porque, por ejemplo, notamos que viene bastante concienciado sobre comercio justo. Luego incluso se sorprenden cuando puedes criticar el comercio justo y se dan cuenta de que a veces no es tan justo, pero eso sí que son conscientes. Del tema de sostenibilidad también. Y esas cosas es porque sí que van a las clases. Incluso sobre temas de LGTBI también. Y sin embargo, sobre este tipo de temas, nada, pero nada de nada de nada. Ni modelo de empresa, ni trabajo decente, ni nada. Además, que es que hay otro problema. Y es que se detecta que la formación en historia económica, vamos a decir en historia total, es muy corta hace mucho tiempo. Igual que se ha descubierto ya que la mayor parte de los colegios españoles no informan de la guerra civil, pero es que resulta que no informan de la historia contemporánea. El otro día decía esto el miércoles porque lo que me ha pasado en clase es, para explicar cómo viene la contrarrevolución conservadora de Reagan y de Thatcher, años 80, y cómo ya unos años antes toda la crisis económica cambia la perspectiva y entonces se recupera la tasa de rentabilidad de las inversiones, todo ese tipo de cosas. Claro, les hablé de la salida del mayo 68. Y
lo dije explicando un poco que había sido más un movimiento sociopolítico que económico, que no tuvo ninguna consecuencia económica, individualismo, revolución sexual y no sé qué. Bueno, pues les vi la cara y les dije, a vosotros nadie os ha hablado del mayo 68. Y dicen, no, nadie. Digo, bueno, pues nada, como tenemos muchos vídeos, junto con los vídeos de responsabilidad social, trabajo decente, no sé qué, os subo uno de mayo 68. Y curiosamente lo están viendo, porque no tienen ni remota idea. Es decir, que es que hay temas de fondo que tal, y yo creo que los colegios entonces es muy importante, y parece una tontería, pero si conseguimos que esos profesores, si es que conseguimos alguno, se pongan a trabajar y lo introducen en esto es importante, porque el trabajo decente entra dentro de una cuestión del modelo de empresa. Entonces hay que poner en duda un modelo de empresa que no es empresa. Porque claro, si el modelo consiste en que nos reunimos para hacer esta cosa y a los 3 minutos estamos desunidos, eso no se empieza como institución social. Ese es el modelo que viene de las plataformas, pero que alguno dice que ese es el modelo de los gremios de la Edad Media, que incluso parece que eran más sociales que esto, estaban más institucionalizados. Esto es, aquí te pillo, aquí te mato. Pero detrás hay un tema de individualismo. Curiosamente, ellos son conscientes. Cuando les hablas de esto, dices, sí, claro, dice, ¿para qué me voy a sindicar? ¿Para qué me voy a preocupar del sueldo de los otros? Si es que yo tengo que pensar en lo mismo. Entonces ahí está el problema cultural de fondo que hay, que es que como yo, ¿por qué voy a pagar impuestos si no me voy a beneficiar de esto? ¿Por qué voy a pagar cotizaciones sociales si es que prefiero un seguro privado? Claro, cuando les explicas, pero no sean gilipollas, si es que un seguro privado resulta que tiene el problema de que el coste técnico es mayor, porque aseguras a menos cantidad de gente. Cuando aseguras diversificadamente, la prima técnica tiene un coste menor. Lo van entendiendo, pero es que realmente vienen de otra lógica, y vienen de otra lógica porque en los colegios no se les ha dado. Y tenemos un problema específico en los colegios de la Iglesia. Me hizo mucha gracia que en la conexión esta que hubo de Justicia y Paz, una especie de seminario nacional en que terminimos, yo no creía que los de la Universidad de San Pablo CEU, que se les veía con mucho cuidado a la hora de hablar, al final soltaron ellos. Tenemos un problema en los colegios de la Iglesia. Digo, pues si esto lo dicen ya los propagandistas católicos, esto ya es otra historia. Entonces, yo creo que ahí se podría hacer algo. El problema es, claro, que tal vez hay poco en Valladolid para hacerlo, pero si lo hiciéramos entre varias organizaciones, sí que se podría hacer. Y sobre todo, en eso que tenemos en paralelo de los profesores, meterles esta idea en la cabeza de tal forma que no dependan de que nosotros vayamos por allí mucho. Pero si hay que un día entre varias organizaciones, se puede hacer. Y para finalizar, ¿qué está haciendo esto? Por ejemplo, desarrollo sostenible y tal. Las ONGs para el desarrollo, donde tenemos a Ernesto, que hoy no está conectado, pero vamos, os lo puede explicar, se han organizado, envían ya no solo a colegios, sino a la universidad. Nos ofrece desde la Oficina de Cooperación de la Universidad un tramo de fechas en que van a venir cada una de las ONGs con sus temas, que incluso eso es más complicado de hacer que esto que estoy diciendo. Y entonces en la universidad se les trae un día y tal. Pero yo creo que esto en los colegios hay que intentar hacerlo. Primero vía docentes de forma continuada y después tenemos que hacer, aunque sea un día, que nos repartimos entre varias organizaciones, pero que vaya esto. Porque es que en este momento son analfabetos funcionales en tema de historia y en tema de este tipo de cosas. Aunque sepan otro tema de sostenibilidad o de comercio justo, de consumo responsable también. Pero es porque el ayuntamiento va a darles a los colegios las charlas. Bueno, vamos, no sé si Goyo quieres comentar algo, si no vamos cerrando. Yo creo que sí que hay muchos espacios para hacer, pero bueno, Goyo, cuéntanos. Sí, vamos a ver, si hacemos un análisis medianamente serio, estos temas que comentaba Chemi, sobre todo, claro, están llegando porque por parte de quien maneja medios de comunicación, etcétera, está
potenciándolo. Es decir, lo del comercio justo, que es algo por lo que se lleva peleando durante muchísimo tiempo, pues ha empezado a tener una incidencia en el momento en el que las grandes corporaciones de distribución alimentaria han entrado en ello porque han visto que había ahí negocio. Después, bueno, pues ya las organizaciones y tal, pues lógicamente pues nos dejan ahí un poco de espacio para potenciar, y como ese, pues otra serie de temas, porque la apuesta y la pelea por el trabajo decente no es de hoy, es desde hace ya muchos años de las organizaciones sindicales. Lo que pasa es que no ha tenido eso una repercusión en medios y demás porque se ha callado, y es un tema en donde no se quiere entrar ni por parte de los propios trabajadores y trabajadoras. Ahí tenemos en este momento el conflicto con los riders, como pues por una parte se intenta dar respuesta positiva a esa situación, y por otra parte hay otros que, influidos por esta cultura que nos comentaba Chemi, pues dicen no, si es que yo quiero ser mi propio empresario. Y bueno, pues que la complejidad en este tema es grande porque hay intereses muy importantes que no quieren abordar esta realidad. Ya digo, las organizaciones sindicales con sus limitaciones, etcétera, todos los pelos que les podamos poner, es una pelea que vienen teniendo desde ya hace muchos años. Y después sí que es verdad que el trabajo decente tiene que ver con el modelo de empresa, pero como decía antes, y en esto quiero insistir, no podemos reducir tampoco ese trabajo decente al aspecto del empleo. Tiene que haber también un reconocimiento de esos otros trabajos que hemos visto que realmente son imprescindibles y necesarios, que no pasan por la vía del empleo, y que tienen que tener también su reconocimiento, incluso a nivel de ingresos. Y estoy hablando pues de tantas mujeres que se dedican a los cuidados y que socialmente están abandonadas, como después todas esas actividad social, podemos decir solidaria, que ayuda también a que la sociedad sea mejor, y donde las personas están aportando no solo su tiempo, sino sus capacidades para ello. Yo creo que es necesario ese planteamiento global. Y por supuesto, pues todo lo que suponga difundir la importancia y la necesidad del trabajo decente, pues hay que apostar por ello. Bueno, pues yo creo que tenemos mucha tarea por hacer. Yo creo que también, en concreto, en nuestra iglesia tenemos que seguir trabajando, como dice, en el ámbito educativo. El miércoles tenemos con profesores, docentes. Esperemos que tengamos más éxito que con los jóvenes, que está claro que, bueno, pues nos está costando enormemente, ¿no? Y que sepáis que whatsappeado con los... No son muchos, pero sí 4 o 5 diferentes grupos, tanto de Pilarica, tanto de jesuitas, tanto de La Salle. Pero bueno, algunos sí que me han contestado, me ha dicho, oye, que no puedo, que no sé qué, lo difundo por el grupo, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? O sea que seguiremos intentando llegar a esa población que, bueno, hoy desde luego no está viendo en la iglesia esa estructura o esa, bueno, herramienta para poder, bueno, pues pensar, difundir y hablar sobre estas cuestiones, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Goyo, y bueno, pues seguimos en ello, ¿vale? Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Gracias, hasta otro día. Mm.